buenas tardes con todas y con todos. A nombre de la presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Luz Pacheco Serga, y del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida al conversatorio constitucional titulado El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y difundir su jurisprudencia. El evento académico del día de hoy se inscribe en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace además hoy día de la mano de magistradas expertas en el tema que abordaremos. De este modo comparten la mesa la doctora Sofía Rivas Lamadrid, fiscal penal y docente de la Escuela del Ministerio Público para las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar, la doctora Susana Silva, fiscal provincial de lesiones y agresiones contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar de Chiclayo, y nuestra presidenta, la doctora Luz Pacheco Serga, magistrada y presidenta del Tribunal Constitucional, a quienes les damos una cordial bienvenida y un agradecimiento especial por haber aceptado la invitación que en su momento les cursara el director general, magistrado Ochoa Cardich, para esta conferencia. Iniciamos entonces nuestra conferencia con la participación de la doctora Susana Silva Villacorta, a quien haré una muy breve presentación. Ella es abogada por la Universidad de Piura, maestra en Derecho de Familia y de la Persona por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Tiene estudios concluidos del doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Es fiscal, como lo había señalado, de la Fiscalía especializada en delitos de lesiones y agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar desde agosto del 2019. Ha sido docente de Derecho en distintas universidades de la región, en la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, Universidad San Martín de Porres Filial Norte, Universidad Tecnológica, entre otras, y además cuenta con importantes artículos sobre la materia que abordará el día de hoy. Sin más, entonces, tengo el gusto de presentar. Doctora Silva, adelante, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, doctora. Muy agradecida con el Centro de Estudios Constitucionales por esta gentil invitación para compartir este evento junto a tan ilustres magistradas. Para mí es un honor realmente. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar esta breve conferencia. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Me avisa, por favor, si se ve. Perfectamente, doctora, ya se visualiza. Muchísimas gracias. Bueno, el tema que nos convoca esta tarde es este, ¿no? El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. Y empezamos este conversatorio poniendo entre paréntesis esto, de las mujeres, y luego en el transcurso vamos a ver por qué. Pero bueno, el motivo, en este caso, es por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Y entonces es importante conocer que se conmemora en realidad. ¿Qué evento es lo que se conmemora en esta fecha? Y lo que ocurre es que el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, fueron brutalmente asesinadas por orden del dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Ellas fueron asesinadas por haber integrado un movimiento clandestino de resistencia a la dictadura. Fueron opositoras al régimen dictador y justamente un 25 de noviembre de 1960, cuando regresaban de visitar a sus maridos que se encontraban en la cárcel, es que sufrieron esta emboscada.
Entonces, me preguntaba primero por qué es que se conmemora este día y por qué, por ejemplo, no sé, no hemos conmemorado el Día de la Muerte, no sé, de Micaela Bastidas, que también es mujer, y cuando encontraba que ella murió por ser opositora a los realistas, ¿no? Y encontraba cuando buscaba información que fueron asesinadas por ser opositoras a la tiranía y por ser mujeres. Entonces quería ver esto último, ¿por qué se dice que por ser mujeres? Y lo que ocurre es que la persecución contra la familia Mirabal se inició mucho antes, en 1949, por el rechazo de Minerva Mirabal al cortejo del gobernante, de este dictador. Es por eso que se decide conmemorar este día para la eliminación de la violencia contra la mujer. Veamos ahora un pequeño recorrido sobre las normas que han recogido la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde el artículo 1, reconoce la igualdad de todos los seres humanos, igualdad en dignidad, igualdad en derechos. El artículo 2 reconoce que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de sexo, con lo cual se está reconociendo la igualdad de hombres y mujeres desde esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Posteriormente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en 1969, reconoce incluso que persona es todo ser humano, bueno, para los efectos de dicha convención. Algo que podría parecer obvio, pero que sin embargo no es así, porque si no miremos el artículo 1 del Código Civil del Perú, cuando señala que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, con lo cual, por ejemplo, en nuestro artículo 1 hay dos tipos de sujetos de derecho: la persona desde el nacimiento y el concebido, que es desde el momento, desde el momento de la concepción. Pero en todo caso no queda claro que sea persona el ser humano concebido. En fin, pero ese es otro tema. Y entonces, como vemos, está reconocida la igualdad entre hombres y mujeres y la calidad de personas de todo ser humano. Luego, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CIDAW de 1979, nuevamente reconoce que los estados partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Además, el artículo 5 nuevamente refiere que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Nuevamente se incide en la igualdad de hombres y mujeres. Y también de modificar los patrones socioculturales de conducta que estén basados en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Luego vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto. Asimismo, ese artículo 5 reconoce y garantiza que en la educación familiar la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de los hijos. Esto es, desde las normas se está reconociendo esa misma responsabilidad para hombres y para mujeres también en el ámbito, por ejemplo, de la crianza de los hijos. Luego, la Convención de Belén do Pará reconoce lo que nos convoca esta tarde en su artículo 3, que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. En el artículo 6, al igual como lo hizo la CIDAW, reconoce
el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento, de lo que ya vamos a hablar a continuación. Y por supuesto el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. Además, por supuesto, impone de manera expresa el deber de los estados para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, pero no de cualquier manera, sino con la debida diligencia, que luego se ha entendido como una debida diligencia reforzada, pues de lo contrario, el Estado sería directamente cómplice de las violaciones de los derechos de las mujeres si no previene y castiga los actos de violencia privados. Esto es, a partir de la Convención de Belén do Pará, se incide en que la violencia doméstica, por ejemplo, que anteriormente podría haber sido vista como un problema de a dos, como un problema de pareja que debe quedar en la esfera privada y en la cual el Estado no debe interferir, se reconoce que no existe tal esfera privada donde el Estado no pueda interferir, sino que en caso de violencia doméstica debe intervenir para prevenir, para investigar y para sancionar. Incluso nuestra ley de violencia familiar, la ley 3364, es aún más ambiciosa porque se propone erradicar la violencia contra la mujer y la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Pero adicionalmente, también en el artículo 1 de esta Convención de Belén do Pará se introduce el término género, ¿no? Y se señala que para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género. Hasta este momento hemos visto que la normativa hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres, de la igualdad de responsabilidades, de la igualdad de derechos y de prohibir la discriminación por razón de sexo. Pero acá ya se habla del término género. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Hemos visto en las normas de la CIDAO y en la Convención de Belén do Pará que se trata de proscribir los patrones estereotipados. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Estos patrones estereotipados van a causar una limitación si es que se está encasillando a hombres o a mujeres por el hecho de serlo a un determinado ámbito. Como por ejemplo, la mujer es y solo debe ser para el hogar y el hombre es y solo debe ser para el ámbito público, porque finalmente los roles de género pueden terminar provocando daño, afectando tanto a hombres como a mujeres, si es que de manera impositiva se le limita a uno y a otra a un determinado rol. El hombre es la máquina de producir dinero y la mujer debe dedicarse únicamente a su hogar, sin posibilidades de estudiar, sin posibilidades de trabajar, sin posibilidades de desarrollarse profesionalmente. En nuestra jurisprudencia, por ejemplo, hay un recurso de nulidad, el 453-2019, que se refiere entonces a los estereotipos de género, que es lo que hemos venido viendo en la normativa. ¿A qué nos referimos con estereotipos de género? Cuando, por ejemplo, la mujer es agredida porque se le considera que ha vulnerado el estereotipo de que la mujer es posesión del varón, que fue, es o quiere ser su pareja sentimental. De modo que, por ejemplo, no puede terminar una relación romántica, no puede iniciar una nueva relación sentimental o no puede retomar una relación anterior. O como en el caso de Minerva Mirabal, que se le empezó a perseguir a toda la familia por haberse negado a acceder a los requerimientos sentimentales o a las propuestas sentimentales del gobernante. La mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del hogar y por tanto se mantiene en el ámbito, se debe mantener en el ámbito doméstico, ¿no? Según este estereotipo, ella debe priorizar el cuidado de los hijos y la realización de las labores domésticas.
o la mujer es objeto para el placer sexual del varón y por lo tanto ella no puede rechazar un acto de acoso o hostigamiento sexual, o la mujer debe ser sumisa y por tanto no puede cuestionar al varón. Y en caso de que lo haga, esto es en caso de que vulnere cualquiera de estos estereotipos, el varón se siente facultado a agredir a la mujer o incluso a darle muerte. Estos son los llamados estereotipos de género que ha reconocido nuestra jurisprudencia. Sin embargo, estos llamados estereotipos de género no solamente afectan a la mujer, hay que tener en cuenta que también afectan a los hombres, porque como decía, se les limita a ser ellos y solo ellos las máquinas productoras de dinero, se les impide también participar, por ejemplo, de la crianza de los hijos en el hogar, porque eso se ve como algo que es de las mujeres, se les limita también a sentir o expresar emociones, se les limita al hecho de poder pedir ayuda y, en fin, se les priva de una serie de actividades que son vistas como propias de las mujeres. Entonces, para empezar, no es tan cierto como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia que los estereotipos de género afecten a las mujeres, porque digamos, los ejemplos que ha reconocido nuestra jurisprudencia son los que afectan a las mujeres, también afectan a los hombres. Y la ley 30364, que es nuestra normativa nacional, cuando se refiere al enfoque de género, esto está en la ley, dice, reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Si en lo particular, si tuviera que quedarme con una parte de esto, me quedaría con esta última línea, ¿no? Lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque eso es lo que está reconocido desde el inicio. Y en efecto, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos la misma dignidad y por lo tanto merecemos el mismo respeto y merecemos tener igualdad de oportunidades, pero que las diferencias entre hombres y mujeres sean causa de violencia hacia las mujeres, eso habría que analizar. Hombres y mujeres somos diferentes, pero somos complementarios. No, las diferencias complementan, no son causa de violencia. Y en todo caso, esos roles de género a los que se ha referido también la jurisprudencia, y el rol de género que, digamos, asume que la mujer se debe quedar en el hogar, imposibilitándole salir al exterior, trabajar o desarrollarse profesionalmente, será contrario, digamos, a la mujer en tanto coacte su libertad. Pero no se puede ver tampoco el ámbito doméstico como una actividad minusvalorada, una actividad de segunda categoría, ¿no? Porque ¿qué puede haber finalmente más importante que formar hombres y mujeres para la sociedad? ¿No? Entonces, no tendría que verse como que quien se queda en casa al cuidado de los hijos es, está limitada si es que voluntariamente esta persona lo ha decidido así, ya sea que se trate de un hombre o una mujer. Y como decía, escuché una magistrada colombiana, Carolina Moreno Borda, esto del enfoque de género, la perspectiva de género, también se puede interpretar de manera equivocada. Y entonces, ¿qué hay que tener claro? Que no es perspectiva de género, no es un conjuro mágico para condenar a los hombres, no es una concesión tampoco a favor de la mujer. No puede desconocer, no desconoce las garantías del procesado. No puede limitar el estándar probatorio para condenar. Esto es, no podemos decir como había un lema que escuché, yo te creo, yo le creo ciegamente a la víctima y solo con su testimonio condeno. Eso es imposible. No es tampoco un discurso de género. No podemos llegar a juicio hablando de la sociedad machista, opresora y patriarcal a lo largo de la historia para lograr una condena. Habrá que llevar pruebas concretas en el caso concreto.
no aporta especificidad a un juicio de valor, no le da un contenido específico a un juicio de valor ya de manera anticipada. Y tampoco es solo una herramienta interpretativa. Esto es interpretar, en caso de dudas, se interpreta a favor de la mujer. Tampoco se trata de esto. Y entonces, si con el enfoque de género pueden haber esos errores de interpretación, cabría de repente hacer algunas reflexiones, ¿no? Se es mujer por naturaleza, porque también en cuanto al enfoque de género se habla de la diferencia entre sexo y género, ¿no? Entonces habría que ver, ¿se es mujer por naturaleza o la sociedad, la cultura, la propia voluntad o la autopercepción te hacen mujer? Luego, hombres y mujeres son iguales. Hemos visto que tenemos igual dignidad, tenemos iguales derechos, pero definitivamente hombres y mujeres somos diferentes. Somos diferentes genéticamente, somos diferentes, mejor dicho, en cuanto a los cromosomas, en cuanto incluso el cerebro, la forma de pensar de un hombre es distinta de una mujer, pero eso no es causa de violencia, eso más bien enriquece, eso nos hace formar grandes equipos, nos hace ser complementarios. Y ahora, entender el género como algo independiente del sexo biológico conseguirá la igualdad de oportunidades para las mujeres en relación a los hombres. Tanto tiempo se ha luchado, porque eso sí no se puede desconocer, que a lo largo de la historia no siempre se le ha reconocido a la mujer los mismos derechos que al varón. Eso es innegable. Ha sido toda una conquista a lo largo de la historia. Pero finalmente estamos viendo que con esto de la llamada perspectiva de género o el enfoque de género, muchos deportistas trans que biológicamente han nacido hombres y luego están participando en competencias de mujeres terminan ganándoles o terminan siendo, por ejemplo, en temas de boxeo, de lucha libre, terminan incluso las mujeres sufriendo terribles agresiones por la mayor fuerza física propia de quien es varón por naturaleza. Y entonces, las mujeres están siendo protegidas finalmente. Hombres y mujeres estamos enfrentados por naturaleza, porque cuando buscamos literatura, por ejemplo, doctrinas sobre los derechos de las mujeres, muchas veces se habla de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y el hecho de que las mujeres hemos sido oprimidas, entonces, o somos oprimidas y hay que liberarnos del patriarcado machista y opresor. ¿Estamos enfrentados realmente por naturaleza? Por naturaleza las mujeres somos víctimas y los hombres por naturaleza son opresores. Yo pienso que finalmente lo que tenemos que enfatizar es que hombres y mujeres somos seres humanos, ¿no? Todas las personas somos seres humanos. Y las políticas de gobierno que incidan en las diferencias entre hombres y mujeres como causa de la violencia no van a lograr erradicar esta violencia contra la mujer, que es lo que queremos nosotros. Por eso, a título personal, me permito lanzar, digamos, un enfoque humanista, reconociendo que todos los seres humanos son personas, que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos, que todos los seres humanos, por tanto, merecemos respeto y merecemos las mismas oportunidades, desde la concepción hasta la muerte natural. No le privemos tampoco a los hombres la oportunidad de estar cerca de sus hijos, de disfrutar tiempo con sus hijos, de también estar en el ámbito doméstico, y por supuesto a las mujeres de acceder a la educación, acceder al trabajo, y por supuesto el hecho de que se nos reconozcan iguales derechos a mujeres y a hombres no significa que los derechos van a ser idénticos. Por ser hombres y mujeres, por tener hombres y mujeres una naturaleza racional sexuada, también corresponden distintos derechos. Por eso es que a las mujeres se les reconoce derecho a la licencia por maternidad, a la hora de lactancia.
pero poco a poco también los hombres van ganando que se les reconozca derechos para asumir ese rol de crianza que desde las primeras normas, como hemos visto, le reconoce la responsabilidad común tanto a hombres como a mujeres en la crianza de los hijos. Este enfoque humanista, además, que se le podría llamar enfoque de género, pero se corre el riesgo de que sea mal interpretado, como hemos visto, implicará que haya una valoración racional de la prueba libre de prejuicios, no trasladar la responsabilidad de los hechos de violencia a las víctimas, no juzgar a las víctimas por su conducta, independientemente de que sean hombres o mujeres, evitar la revictimización, luego la debida diligencia reforzada en el dictado de medidas de protección, en la investigación del delito para la recolección oportuna de la prueba y en la sanción penal con la debida celeridad procesal, e identificar si es que existe asimetría de poder entre agresor y víctima y si es que hay factores de vulnerabilidad, no solo por ser hombre o mujer, también por la edad, por la educación, por los ingresos, por el origen, si tienen familia cercana o no a dónde acudir, porque todos esos factores de vulnerabilidad podrían implicar un desincentivo a las víctimas para denunciar y entonces habrá que hacer una búsqueda oportuna de esas soluciones para que las víctimas puedan continuar desde la denuncia hasta lograr una efectiva sanción sin temor a quedarse sin casa, sin alimento para la víctima o para sus hijos. Y por eso quiero terminar. El tiempo es corto. Una vida libre de violencia y discriminación es derecho de todos los seres humanos, no solo de las mujeres. Aspiremos a eso. Como dijo Benjamin Franklin, en una diapositiva que me gusta poner en las conferencias que dicto porque me parece muy cierta y muy vigente, o caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silva. Ha sido impecable con el tiempo, con sus 30 minutos. Muchas gracias. Em, Seguidamente, entonces, tengo también el gusto de presentar a la doctora Sofía Rivas Lamadrid, a quien le damos y le reiteramos una cordial bienvenida. Y antes de dejarle en el uso de la palabra, voy a hacer una muy breve presentación de su CV. Ella es fiscal especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Es magíster en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Ha sido amicus curiae en el 11º Pleno Penal Supremo como especialista en delitos de violencia en el marco de la Ley 30364. También es autora de un número importante de artículos en la materia que el día de hoy abordará y uno de sus últimos libros titulado El delito de agresiones contra la mujer en el entorno familiar, así como de artículos académicos y también es invitada en conferencias sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Doctora Rivas, buenas tardes, bienvenida. El tiempo es suyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora María Candelaria Quispe Ponce. Muy buenas tardes, doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional. Igualmente a la doctora Susana Silva Villacorta y a nuestro distinguido público presente virtualmente. En principio, quiero agradecer enormemente por la gentil invitación para compartir con tan distinguidas ponentes y sobre todo un tema tan relevante como lo es el tema y sensible, ¿no? Sobre la gravedad de la violencia contra la mujer. Yo lo voy a conjugar a partir desde el ámbito penal, enfocada desde la gravedad del fenómeno criminal y abordada en relación a por qué se justifica esta intervención desde el ámbito penal utilizando el medio de control social más grave para este tipo de fenómeno criminal. Bien, permítanme compartirles las diapositivas que he preparado para el día de hoy. A ver, permítame un momentito. A ver, vamos a ver si...
A ver, vamos a ver. Ujú, ya. Por favor, indíquenme si se puede visualizar. Sí, perfectamente, doctora, se visualiza muy bien. Adelante. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, yo voy a tratar la violencia contra la mujer y el contexto coercitivo. Y ahora les voy a explicar por qué el título. Primero voy a abordar el tema relativo a la violencia contra la mujer por razones de género. Si revisamos la Convención Belén do Pará, vamos a ver que nos señala en su artículo primero que la violencia contra la mujer se encuentra basada en su género. Luego, si revisamos el artículo 1 de la CEDAW, vamos a advertir que nos señala que la discriminación contra la mujer se encuentra basada en el sexo. Esto me lleva entonces a la pregunta. Primero, la Convención Belén do Pará nos señala que la violencia contra la mujer se encuentra basada en su género, mientras que la CEDAW nos señala que la discriminación contra la mujer está basada en su sexo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿en qué se basa al final? ¿Se basa en razones de género o de sexo? ¿Son lo mismo? Y para ello me gustaría compartirles algunos aspectos conceptuales muy puntualmente. Si revisamos la opinión consultiva número 24 del año 2017 sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, cuando nos desarrolla el glosario nos indica que sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que género se refiere a las identidades, las funciones y atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre. Y la identidad de género como la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente. Entonces vamos viendo que en principio son diferentes y cuando hablamos de sexo, estamos hablando de la categoría biológica, género, el conjunto de roles construidos social y culturalmente sobre lo masculino y lo femenino. E identidad de género es aquella como cada persona siente y se identifica. Pero entonces volvemos al mismo punto. ¿En qué se basa la violencia contra la mujer? ¿En razones de género o en razones de sexo? Ya hemos visto que no son lo mismo. Si revisamos la recomendación número 28 del Comité de la CEDAW, nos señala que si bien la CEDAW solo menciona la discriminación por motivos de sexo, sin embargo, al interpretar el artículo 1 junto con el párrafo F del artículo 2 y el párrafo A del artículo 5, se pone de manifiesto que la Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género. Y luego, si revisamos la recomendación número 35 del Comité de la CEDAW, sobre el concepto de violencia contra la mujer que fue desarrollado en la Recomendación General 19, se nos señala que se hace hincapié en el hecho de que esta violencia está basada en el género. En consecuencia, nos señala, en la presente recomendación, la expresión violencia por razón de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. La expresión, nos señala, refuerza aún más la noción de la violencia como problema social más que individual, que exige respuestas integrales más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas y supervivientes. De tal forma que el fenómeno criminal que se encuentra detrás de estas normas, y ya voy a ir abordando por qué lo considero evidentemente criminal, radica en la violencia por razón de género contra la mujer. Esto implica entonces, se basa esta violencia contra la mujer en el sexo o en el género. Vimos que el sexo y el género eran dos conceptos distintos que ya incluso lo habían desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Biológico, el sexo, y cultural, el género. Y también señalamos la importancia de diferenciarlo con identidad de género porque tiene un concepto diferente. Es importante que no se confunda. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, esta es una forma de discriminación basada en el sexo que se manifiesta como violencia por razón de género, es decir, base cultural. El estándar internacional, ya vamos a ver, nos señala que no toda violencia contra la mujer se presume automáticamente violencia de género. Es decir, se exige un nexo con los patrones de desigualdad estructural cuando reproduce los estereotipos y relaciones de dominación, como bien nos señalaba la doctora Silva.
Entonces, bajo esta línea de interpretación, el sujeto protegido es la mujer por su sexo femenino, pero la razón de la violencia y discriminación, la desigualdad estructural de género, esto es, los roles, estereotipos, relaciones de poder. De tal forma que el fenómeno que trasciende es la violencia contra la mujer en atención a su sexo, basada en razones machistas, esto es, género. Importante, según lo que considero, es no confundir este fenómeno con la violencia por prejuicio. Esto es contra las personas LGBTIQ, para que no se genere confusión en los fenómenos ni tampoco desorden conceptual. Este fenómeno ha sido desarrollado en el ámbito nacional, lo que en el ámbito internacional se conoce como violencia contra la mujer por razón de género, que ya lo hemos visto. En el ámbito nacional se le señala como violencia contra la mujer por su condición de tal. Y así lo señala el reglamento de la ley 30.364 cuando nos sostiene que la violencia contra la mujer por su condición de tal es aquella acción o omisión que se realiza en el contexto de violencia de género. Y vean qué interesante lo que nos señala después. Entendida esta como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de su sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Y un punto relevante, que luego lo voy a desarrollar en relación a los contextos coercitivos, es que el reglamento nos sostiene que las operadoras y los operadores comprenden e investigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo. Y ahora vamos a ver por qué como un proceso continuo. Ya la psicología nos desarrolla que cuando hablamos de dinámicas violentas estamos hablando de agresiones sistemáticas que se consideran contextos coercitivos. Ahora los voy a desarrollar. Bien, pero siguiendo con el tema relativo a la violencia contra la mujer por su condición de tal, el Acuerdo Plenario 9/2019 en el Fundamento 20 nos señala que la agresión contra una mujer por su condición de tal es la perpetrada por el agente contra la mujer a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de género, entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas a las mujeres que las discriminan y subordinan socialmente. Y como bien nos señalaba la doctora Silva, el recurso de nulidad 453/2019 Lima Norte nos brinda distintos ejemplos de estereotipos de género. La mujer es posesión del varón, la mujer se mantiene en el ámbito doméstico, es objeto sexual para el varón, debe ser recatada en su sexualidad, debe ser femenina, debe ser sumisa. Y este punto se desarrolla en el Acuerdo Plenario 9/2019 al indicar que el empleo de la fuerza física o psicológica es solo un medio para la consecución del fin último, que es el sometimiento de la víctima. Pero vamos a ver en breve que si bien cuando hablamos de género estamos hablando de violencia machista, sin embargo, lo que trasciende a esto, a la gravedad de este fenómeno, radica en el contexto coercitivo, ¿no? Bien. Esto nos lleva entonces a la pregunta, ¿esta discriminación estructural implica que todas las agresiones dirigidas a una mujer deben de presumirse realizadas por móviles de género? Es decir, si se le agrede a una mujer, debe de considerarse inmediatamente que es agredida como expresión de la violencia machista por razones de género. Y vamos a ver que esto no es así. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Peroso y otros contra Venezuela, nos señala en el Fundamento 295 que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención Belén do Pará. Y en el caso concreto nos señalaron, los representantes no demostraron en qué sentido las agresiones fueron especialmente dirigidas contra las mujeres, ni explicaron las razones por las cuales las mujeres se convirtieron en un mayor blanco de ataque por su sexo. Y luego nos sostiene, de esta manera no ha sido demostrado que los hechos se basaran en el género o sexo de las presuntas víctimas. La misma postura ha señalado también la Corte en el caso Ríos y otros contra Venezuela, en el mismo sentido. Esto nos lleva entonces a afirmar que
no toda agresión dirigida a una mujer se presume realizada por razones de género. Las razones de género deben de acreditarse para señalar que nos encontramos ante una dinámica de violencia contra la mujer por su condición de tal. Pero, y acá llegamos a la pregunta del millón, ¿qué es lo grave que justifica la intervención penal? ¿Por qué el Estado interviene drásticamente en las relaciones interpersonales? ¿Estamos hablando de solo discriminación a la mujer o es que hay un fenómeno criminal que justifica el uso del medio de control social más intenso en las relaciones interpersonales? Si revisamos la recomendación 19 del Comité de la CEDAW, nos alude a que la violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. Y luego, si revisamos la recomendación número 35, nos señala que la violencia por razón de género contra la mujer puede incluso constituir tortura o trato cruel, en particular en situaciones de violencia doméstica. Y esto me pareció sumamente interesante, entonces empecé a indagar por qué. ¿Por qué es que incluso se le considera o se le puede considerar tortura o trato cruel en ámbitos como la violencia doméstica? Tortura y malos tratos. Y muy interesante, investigando un poco sobre el particular, me topé con el informe provisional del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del año 2019. Y vean qué interesante lo que nos indica. La violencia doméstica abarca una amplia variedad de conductas abusivas. Nos sostiene, no se puede considerar un asunto privado, requiere un análisis desde la perspectiva de la prohibición de la tortura y el malos tratos. ¿Es tan grave? Sí, nos señalan el relator que desde el punto de vista sustantivo y con arreglo al derecho de los derechos humanos, la tortura hace referencia de la provocación intencionada a una persona indefensa de dolor o sufrimiento grave, ya sea de carácter físico o psicológico, con fines tales como para obtener información, confesiones, castigar, intimidar, coaccionar. Y en atención a ello, nos sostiene que cuando se habla de impotencia, significa que una persona está bajo la dominación, o dicho de otro modo, sometida al control del autor. Y en ese escenario no puede resistir o evitar de forma efectiva que se le cause dolor o sufrimiento. En ese sentido, nos sostiene que la violencia doméstica supone una degradación, humillación, coartación, vejación o, en otros términos, violación de la integridad física, mental y emocional de personas que suelen encontrarse sometidas a situaciones o entornos de control y desempoderamiento. En ese sentido, nos sostiene, la violencia doméstica siempre equivale, por tanto, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y muy a menudo a tortura física o psicológica. Y luego, profundizando un poco más en este informe, nos sostiene, cada vez son más los estados que reconocen la existencia del control coercitivo y combaten este fenómeno, que puede entenderse como un acto o patrón de actos de agresión, amenazas, humillación e intimidación. Por ejemplo, las definiciones existentes de comportamiento coercitivo. Y nos señala que, en ese sentido, el control coercitivo constituye un trato o castigo cruel, inhumano o degradante, así como un acto de tortura cuando entraña la imposición intencionada y deliberada o discriminatoria de sufrimiento grave a una persona indefensa. Muy interesante me pareció este punto, entonces empecé a preguntarme, ¿control coercitivo? Este término lo ha desarrollado la psicología y vamos a ver que sí. Profundizando en la psicología, vamos a poder ver que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud nos habla de la diferencia de violencia severa y violencia de menor intensidad. Y no tiene que ver con el quantum de lesiones, sino tiene que ver con que cuando hablamos de violencia severa, esta está aunada a actitudes de control y posesivas, control coercitivo. Mientras hay una violencia de menor intensidad que guarda relación con la frustración y la ira. Otros psicólogos nos señalan, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, diferencia la agresión como respuesta impulsiva sin control sostenido y violencia, una relación de dominio y sumisión. Entonces, agresión y violencia son diferentes. Luego,
Si profundizamos también un poco en relación a los documentos emitidos en otros países, vamos a ver que el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid nos diferencia la violencia reactiva, hostil, impulsiva, que guarda relación con la falta de control emocional y no es premeditada. Y por otro lado, tenemos la violencia proactiva e instrumental. Esto es la intervención estratégica de manipulación. Busca el control. Lo mismo que nos señalaba la Organización Panamericana de la Salud. La violencia severa está aunada a conductas de control posesivas. Y el Instituto de Medicina Legal también nos señala que violencia es dominio y sumisión. Entonces, todos van llevándonos a el mismo lado. Corsi, cuando nos habla de violencia, nos habla de esta como ejercicio de poder y nos sostiene que corresponde a una relación de superioridad e inferioridad, es decir, asimetría. Y la percepción de poder incluso si no es objetivamente evidente, es decir, un arriba y un abajo reales o simbólicos, tal y conforme lo señala Corsi. Siguiendo con ello, vamos a ver que Quinteros y Carvajosa, psicólogos españoles, nos diferencian también los tipos de violencia en violencia estructural y violencia circunstancial. La violencia estructural es continua y sistemática. En esta se ejerce control sobre la víctima y corresponde al ciclo de la violencia. Mientras la violencia circunstancial se produce en situaciones de crisis, no busca el control y no tiene sometimiento sostenido. Entonces, hay diferentes tipos de violencia que corresponden a una forma de relacionamiento y una violencia grave a la que se nos señala que corresponde al contexto coercitivo, que es lo que ya nos habían señalado la psicología y que ya nos había indicado el relator en su informe del 2019. Navarro Góngora nos sostiene lo mismo. Hay una violencia situacional que corresponden a conflictos puntuales sin dominación y hay un control coercitivo, que ese es el grave, que corresponde al abuso sostenido con tácticas físicas, psicológicas y económicas para someter. Siguiendo lo que vimos que se señalaba en el Acuerdo Plenario 9/2019. Las agresiones están destinadas al sometimiento de la víctima. Lo mismo nos señala Kelly y Johnson. Cuando hablamos de control coercitivo, estamos hablando del uso de tácticas múltiples. Y el objetivo es la manipulación para socavar la autoestima. El objetivo es el deterioro de la autoestima de la víctima para lograr el ejercicio del poder. Y esto a la postre trae desarrollo de trastornos psicológicos. ¿Por qué? Por el miedo constante y la sumisión. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Nos están describiendo el ciclo de la violencia? Sí, cuando hablamos de un enfoque de la violencia contra la mujer, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las mujeres, de las muertes violentas de mujeres por razones de género, en relación a la violencia contra la mujer por razones de género, nos señalan que esta corresponde a y reproduce la idea de un continuum de violencia de género. De la misma manera, la recomendación general del Comité de Expertas del MESECVI, número 1, sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres, nos habla de la continuidad de la violencia. Guarda relación con el ciclo de la violencia y cómo es que este funciona como una trampa. Y nos recuerda incluso el MESECVI, se debe comprender la violencia en las relaciones interpersonales como una problemática que tiene carácter cíclico en la vida cotidiana. Es un patrón regular de violencia, es lo que nos desarrollaba en la psicología como control coercitivo. Y el Acuerdo Plenario 9/2019 lo reconoce. Reconoce la gravedad de la violencia contra la mujer, siguiendo lo señalado en la recomendación número 1, como el ciclo de la violencia, en atención a que la violencia es constante, la mujer víctima tiene temor, preocupación y tensión constantes y forman parte de un continuum de violencia donde se podría precisar el inicio, pero no el fin. Y es así que el carácter cíclico de la violencia en la vida cotidiana familiar determinan el deber estatal de debida diligencia. Entonces, esto nos lleva a la pregunta. Ya hemos visto que la violencia contra la mujer en el ámbito privado es aquella que guarda mayor gravedad en relación a que se nos señala que comparte el ciclo de la violencia.
Pero ¿por qué el ámbito privado, tal y conforme nos señala la recomendación número 19 y la recomendación número 35 de la CEDAW, es el escenario más grave, que tiene gravedad? Primero, es importante que, según lo que hemos verificado, que agresión y violencia no son sinónimos. Cuando se desarrolla el fenómeno criminal, podemos advertir, a partir de lo señalado por la psicología y también de los instrumentos internacionales que hemos revisado, que la violencia en la que se establece la gravedad es una dinámica asimétrica de sometimiento. Esto es una dinámica vertical del agresor para con la víctima, que ejerce la dinámica de poder. Es sistemática y en escalada. Podemos advertir que existe ciclicidad y progresividad en la violencia. Está destinada a quebrar la autonomía y la autoestima de la víctima. Por eso se le ha denominado la motivación destructiva como característica de la dinámica. Y también importante, induciendo la vulnerabilidad de la víctima con el objeto de lograr el sometimiento. Entonces vemos que es un fenómeno que tiene características que lo dotan de gravedad. ¿Qué significa? Que el fenómeno criminal que subyace a la norma es el contexto coercitivo. El contexto coercitivo como elemento central para comprender la gravedad de los delitos de violencia interpersonal y que se define como un patrón sistemático de abuso que justifica una respuesta punitiva intensa. ¿Y por qué justifica una respuesta punitiva intensa? Por la vulnerabilidad inducida. ¿Y qué es la vulnerabilidad inducida? Es una vulnerabilidad inducida por el agresor que está destinada a la destrucción de la autonomía y autoestima de la víctima. El agresor utiliza los distintos tipos de agresiones que se encuentran contemplados en el artículo 8 de la Ley 30.364 como una herramienta de control coercitivo para limitar la autonomía de la víctima. Mina la autoestima de esta generándole un estado de indefensión aprendida. Y en cuanto a la violencia contra la mujer, estas creencias discriminatorias que reproduce, esto es, los estereotipos de género, son explotados por el agresor para perpetuar este control y sumisión. Pero ojo, no es el fenómeno criminal central. Esto nos lleva al riesgo de revictimización y agravamiento de la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad inducida se refiere a una condición de debilidad o indefensión que no es inherente o preexistente a la víctima, sino que es creada, exacerbada o perpetuada por las acciones de un agresor. Se basa en una relación de poder real o de facto y que puede o no originarse en razones de género. El agresor, a través de sus conductas, busca activamente anular la voluntad y la capacidad de decisión de la víctima. Y el objetivo del agresor es establecer un estado de terror inducido a una víctima que ha sido reducida a la impotencia y sometida a un clima de miedo y humillación. De tal forma que como propuesta se considera que deben de diferenciarse los escenarios criminógenos al utilizarse el derecho penal. Cuando hablamos de contexto coercitivo, este es el fenómeno que tiene mayor gravedad en las relaciones interpersonales. Luego tenemos la violencia circunstancial y luego la agresión circunstancial en la que no hay desequilibrio. Aquí se excluye de la tipicidad de, por ejemplo, el artículo 122b y se subsume en faltas contra la persona. De tal forma que cuando hablamos de agresión circunstancial, esta corresponde a un acto impulsivo y simétrico en la que no existe un desequilibrio de poder. La violencia circunstancial es una agresión asimétrica puntual por vulnerabilidad preexistente. Esto es, existe desigualdad de poder, pero no es una acción sistemática. Y por otro lado, el contexto coercitivo, que es un escenario de vulnerabilidad inducida y sometimiento. Las acciones del agresor son sistemáticas y tienen el propósito de inducir la vulnerabilidad de la víctima. En estos escenarios, en este escenario se erosiona gradualmente la autoestima y la autonomía de la víctima y el abuso no es una reacción a un conflicto, sino una estrategia para mantener el control y poder absolutos. De tal forma que cuando hablamos de violencia contra la mujer por razones de género en contextos coercitivos, vamos a ver que nos encontramos ante estos dos fenómenos. Un fenómeno cultural de discriminación estructural a la mujer por razones de género
y un contexto coercitivo, que es el que tiene la gravedad que corresponde a un fenómeno criminal, que justifica una respuesta punitiva estatal, pero que vamos a ver que es independiente de que exista o no discriminación estructural. Se conjuga y esta simbiosis que se hace en relación al fenómeno cultural y el fenómeno criminal es lo que justifica la intervención estatal intensa, dado que tiene características que lo dotan de gravedad. Empero, importante verificar que el fenómeno criminal grave, que es el que justifica una drástica respuesta punitiva intensa, corresponde al contexto coercitivo. Siendo así, como conclusión, me gustaría proponerles que considero que la confusión entre agresión y violencia, así como entre género e identidad de género, no termina siendo un mero error conceptual, sino que desordena la categoría de violencia contra la mujer, dificulta identificar el componente estructural de género y termina generando problemas interpretativos y de aplicación del sistema de justicia. Considero que la violencia contra la mujer en contextos coercitivos es la que justifica una drástica respuesta estatal, pero en las relaciones interpersonales, el contexto coercitivo no necesariamente se basa solo en género, ¿no? El contexto coercitivo, según lo que se propone y según mi perspectiva, es lo que dota de gravedad a estos escenarios, que se conjuga con violencia, con la discriminación estructural contra la mujer por razones de género, sí, pero creo que deberíamos de apuntar hacia los contextos coercitivos en las relaciones interpersonales para abordarlos con la mirada de enfoque que corresponde como un fenómeno grave. Muchas gracias por la atención y encantada. Muchísimas gracias a la doctora Rivas Lamadrid también por, 30 minutos exactos. Así que muchas gracias y por la brillante presentación. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar a la presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Luz Pacheco Zerga. Antes de dejarle en el uso de la palabra, permítanos, presidenta, ofrecer una muy breve presentación de su trayectoria profesional. La doctora Pacheco es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Ha sido, entre otras, vocal de la primera sala del Tribunal Nacional de Fiscalización Laboral. En 2022 fue elegida por el Congreso de la República, magistrada del Tribunal Constitucional, y en septiembre del 2024 elegida por el Pleno como presidenta del Tribunal Constitucional. Sus áreas de investigación son, entre otras, la dignidad humana y los derechos fundamentales, con particular referencia al derecho a la no discriminación. Ha impartido docencia en universidades del Perú, principalmente en la Universidad de Piura, de la que es profesora emérita, y también en universidades de España e Italia. Asimismo, es autora de más de 100 artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras. Para nosotros es un gusto tenerla esta tarde. Adelante, presidenta, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Candelaria, y también tengo que empezar agradeciendo por esta iniciativa que has tenido y que nos ha permitido de verdad enriquecernos mucho, al menos a mí, con lo que hemos escuchado. Agradezco a las dos ponentes que me han antecedido, tanto a Sofía como a Susana, porque ha sido muy enriquecedor. Yo voy a aportar una visión, quién sabe, por un lado más de fondo, en el sentido más antropocéntrica, porque como has mencionado tú en la presentación, yo sobre todo profundizado en la dignidad de la persona, y creo que ese es el telón de fondo para poder hablar de una sociedad libre de violencias, y comparto con la doctora Silva que haya hablado de que no es solamente libre de violencia contra la mujer, sino tiene que ser libre de violencia contra todo ser humano, si no nunca llegaríamos a lograr una verdadera paz. Entonces, a ver, vamos a ver, creo que ahorita no se ve bien. Sí se ve, ¿no? Ahora sí creo que se ve, estoy compartiendo. Sí, perfectamente se puede visualizar, presidenta. Adelante. Perfecto. Entonces, creo que es un punto bien importante, aparte de haber conocido la historia, que ha sido muy interesante, pero sí plantearnos todo este cambio
Y aquí, antes que me olvide, si querés decirle a Sofía, que me pareció muy, como decía, enriquecedor todo lo que he planteado, pero yo sigo pensando que cuando se habla que el feminicidio es esa violencia contra la mujer por su condición de tal, yo creo que nos hablamos de una visión machista de la mujer. Porque la condición de la mujer no es ser lo que se ha descrito en esos estereotipos, ¿no? Una posición del hombre. No, más bien eso es solo una visión, no es nuestra condición. Nuestra condición, lo decía también la autora, lo decía Susana, es ser iguales en dignidad. Y eso es lo que tenemos que, pienso yo, que trasladar también a la legislación, ¿no? Y se ha resumido muy bien en la primera ponencia que realmente hasta mediados del siglo pasado se consideraba que la mujer era la responsable de la vida en el hogar y que el padre tenía simplemente que, eso sí, traer el dinero que se necesitaba y después gestionar la vida pública, ¿no? No, pensaban que la mujer es casi un adorno, ¿no? Muy delicado. Y por eso cuando empezó a trabajar, pues había muchas protecciones que después llegaron a ser discriminaciones. Y esa importancia que tiene el trabajo para el desarrollo del ser humano es un descubrimiento de la segunda mitad del siglo XX. Nuestra Constitución, que es de 1993, ya recoge esto, ¿no? Y también por eso creo yo, cuando distingue el concebido sujeto de derecho para todo lo que le favorece, es porque ya en ese momento la ciencia había avanzado un montón respecto a la época del Código Civil, que es del 82. ¿No? Que en el 82 a lo mejor pues no se había profundizado en la genética, en todo lo que sabe ahorita, que desde la concepción, el ADN de esa criatura, desde ser en miniatura, que solo se ve a lo mejor con microscopio, es distinto al del padre y al de la madre, es un ser diferente, ¿no? Está cobijado en la madre, pero es distinto. Y decía que también ya, en alguna mitad del siglo XX, se han dado cuenta pues, que el trabajo es un medio de realización de la persona. Nosotras, todos los que estamos aquí, no trabajamos solo por dinero. Yo recuerdo haber renunciado a un trabajo que me pagaban bien porque me sentía que no estaba siendo pues, considerada como persona, ¿no? O sea, no estaba siendo considerada debidamente. Y no solamente yo, me acuerdo que renunciamos varios, porque quien estaba dirigiendo a la empresa no tenía un trato adecuado. Entonces, no es solo por dinero. Uno trabaja porque tiene una aspiración, ¿no? De desarrollo personal, es una elección personalísima y sí, también contribuir a la sociedad, pero cómo yo voy a ser útil socialmente. La gente entra en depresión cuando se siente que no es útil para nada. Y hay una realidad estructural, ¿no? Que esa dependencia económica de la mujer, ¿no? Que ha tenido durante tantos años, por lo que no accedía a la universidad, no podía llegar a tener un trabajo que le permitiera sostenerse económicamente, le llevaba a tener esa dependencia también, diría yo, marital, ¿no? O de pareja, porque no sabía, bueno, ¿qué hago si me separo de él, de qué vivo? Y el hecho que ahora las mujeres podamos asistir a la universidad nos abre todas las puertas. No, yo no soy personalmente partidaria de las cuotas de género, porque yo creo que la mujer no necesitamos que nos den una yapita para alcanzar algo. O sea, nos ponen en igualdad de condiciones, nos dan estudios y competimos con los varones de igual a igual, ¿no? O sea, no porque es como si tuviera una cierta discapacidad, porque como mujer le doy hay un país en la región, me lo contaba un juez, que para ellos es tal la cuota de género que según un concurso público los 20 o 30 primeros puestos son de hombres, de todas maneras se ingresa la primera mujer, ¿no? Aunque sea en el puesto 50, 40, no importa, pero la mujer tiene que entrar. Entonces yo creo que al final, ¿quién sufre? La sociedad, porque a los ciudadanos que nos interesa, que sea hombre o mujer, ¿no? Nos interesa que nos dé un buen servicio. Es irrelevante. Bueno, esa es mi experiencia personal, ¿no? Que ya la mujer ha incursionado en tantos campos que se nota, ¿no? Que es importantísimo que la mujer esté en la vida pública. Estoy segura de que también quienes trabajamos en tantos aspectos, yo gracias he tenido oportunidad de trabajar en varios sitios y me he dado cuenta cómo la visión que tenemos muchas veces las mujeres es distinta a la de ellos, y lo decía la doctora Susana Silva, es complementario, ¿no? Cuando uno sabe dialogar, ¿no? Y lo mismo, el aporte del padre en la vida del hogar en los últimos años también se ha descubierto cada vez más. O sea, el niño necesita la figura paterna y materna, pero no como un rol, sino como una realidad. Por eso dice la Constitución que tanto el matrimonio como la familia son institutos naturales, ¿no? y esenciales para la vida social. Entonces, el estereotipo de género, también se ha dicho antes, ¿no? Se ha muchas veces ya polarizado a tal punto de pensar que el cuidado del hogar, de los hijos, es contrario al desarrollo de la personalidad, y no es así.
¿no? Yo conozco muchísimas profesionales que tenían las mejores notas en la universidad y después voluntariamente han decidido poner esa capacidad suya profesional y todo al servicio de su hogar, porque a Dios gracias su marido ganaba lo suficiente, había un entendimiento y no había esa dependencia mala, por decirlo así, no en un fondo común. Y hay ahora pues todo un movimiento, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana que dice, ¿no?, que el trabajo del cuidado debería ser remunerado, ¿no? Y eso lo he oído yo hace muchos años. Hay gente que dice pues, que una mujer que opta por quedarse en su casa debería recibir un dinero por eso. Puede ser, porque contribuye al Producto Bruto Interno de una manera impresionante. Pero bueno, y ese es, no sé, hay gente que de hecho no lo hace por dinero, sino porque disfruta, ¿no? Como os he dicho antes, de lo más importante que es formar ciudadanos. Entonces, también yo soy partidaria de destacar el papel de la mujer, pero siempre de acuerdo o en complementariedad a lo que pueda hacer un hombre. Entonces, ¿cómo ha sido esta evolución de la mujer frente al trabajo? Pues al comienzo, como eran personas sin educación, era la mano de obra barata, igual que los menores, y eso ha sido hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Y decía antes que por este deseo de protegernos, pues había prohibición de trabajar de noche, en las minas, en la vía pública, ¿no? Porque era como un objeto tan precioso que se podía romper, ¿no? Por eso también las primeras convenios de la OIT sí hablaron del permiso pre y postnatal, pero pusieron esas prohibiciones. Pero también la OIT dijo, a igual trabajo, igual remuneración. Y con el transcurso de los años, en la segunda mitad del siglo XX, nuestro país como otros fueron denunciando esos tratados de la OIT que limitaban el trabajo femenino porque lo encarecían. En el Perú hay una ley que si tú despedías a una mujer, la indemnización por despido era mucho más alta que si despedías a un hombre. Entonces, ¿qué pasaba? Los empleadores no querían contratar mujeres porque no podían trabajar en la vida pública, no podían trabajar de noche. Entonces, claro, eso, una protección, ya se había convertido en una discriminación. Entonces, con los años, más bien, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué dice la regulación sobre todo del trabajo, que es donde puede haber mayor diferencia? Hay una protección a la mujer en cuanto madre trabajadora, no por ser mujer simplemente. Si el acoso, bueno, el acoso puede ser hombre o mujer, ¿no? Y el acoso sexual he visto que puede ser para hombre o para mujer, ¿no? Para los dos, pero la que más sufre indudablemente es la mujer, eso no podemos, sería tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero decía que lo que van las normas más que nada es a proteger ahí donde realmente hay una diferencia, ¿no? Y es un gran avance en nuestro país que una mujer gestante pueda pedir el cambio de ocupación si demuestra que el niño por nacer sufre por ese trabajo que tiene, por una, no sé, pues si pienso en una enfermera, un médico que está en contacto con rayos X o lo que fuera, pues puede pedir un cambio, ¿no? Y hoy en día, pues cualquier diferencia salarial tiene que ser apoyada, por decir así, en unas razones objetivas. Y hay cada vez también más responsabilidad, diría yo, de los agentes sociales sobre la importancia de conciliar las responsabilidades familiares con las profesionales. Eso es algo que hay que ganar. Pienso que las mujeres, al entrar a la vida pública, entramos a un mundo diseñado por hombres y para hombres. Y entonces estamos logrando que, no, señores, aquí también hay vida personal y vida profesional, y las dos son importantes. Entonces, la protección que tiene la Constitución es a la madre trabajadora en esos primeros artículos, y es donde yo estoy centrando más mi exposición, aunque hay otras cosas, ¿no? Decía que cómo había venido trabajando el Tribunal Constitucional en esta materia. Otorgaba la protección hasta el año de lactancia, pero los procesos de amparo llegan al tribunal después de 3 años a veces de haberse iniciado el proceso. Entonces, cuando llegó al tribunal decían, sí, efectivamente, ha habido acá una discriminación, ha hecho mal en despedirte, pero bueno, anda ahora un proceso civil, ordinario laboral, para que te paguen una indemnización, ¿no?, por el daño que te han causado. Pero a mi modo de ver eso no solucionaba el tema de fondo, que era que habían impedido a una mujer que pudiera progresar laboralmente. Ese desarrollo que ella había querido hacer de su personalidad en el mundo del trabajo se venía truncado por una elección maravillosa, un derecho fundamental, tener un hijo, ¿no? Entonces era castigada por la sociedad, lo que te reconocieran eso, después de 3 años de juicio, irte a otro juicio para que te paguen, ya no tienes ni dinero para el abogado, para empezar, ¿no?, ni tiempo para seguir en eso. Entonces,
se estaba frustrando a las mujeres. Y en mi época de trabajo en el ámbito privado, que estuve a cargo, y no sé si se lo digo Candelaria en el arbitraje, pero sí estuve a cargo de una gerencia de recursos humanos, y yo pude ver, ¿no? Pude comprobar el hecho de una mujer que se fajó los 9 meses para que no se dieran cuenta en la empresa que estaba embarazada y no perder el puesto, porque era práctica común no volverte a contratar si es que habías tenido un hijo porque estaba pequeño y tenías que atenderlo, o despedirte si se enteraban antes. Entonces, claro, eso fue uno de los motivos que a mí me llevó personalmente a querer entrar al Tribunal Constitucional, porque me parecía un tremendo abuso, ¿no? Lo que yo más he visto, porque trabajo más en esa área, eran los abusos contra la madre trabajadora. Entonces, esto, decía yo, pues sigue siendo una discriminación para la mujer, ¿no? Entonces, había que ver cómo hacíamos, porque el tribunal decía, no se puede reincorporarse al sector público porque hay que ver la meritocracia, y tampoco te da derecho a devengados, porque se consideraba que eso era una manera de resarcir. Pero no es una manera de resarcir, porque ¿a qué se aboca el proceso de amparo? A reponer las cosas al estado anterior a la vulneración. Y la mujer despedida, o la que no le habían renovado el contrato porque estaba embarazada, ella no podía trabajar porque se lo impedía el empleador. Entonces, si ella hubiera seguido trabajando, hubiera ganado sus remuneraciones. Eso le estaba dando lo que le correspondía. Aparte, ella podría a lo mejor pedir una indemnización por daño moral, daño psicológico, lo que quisiera. Pero la remuneración no es un resarcimiento al daño, es lo que me correspondía haber ganado si hubiera seguido trabajando. Y parte de sí el desarrollo profesional. Entonces, esa elección de trabajar dentro o fuera del hogar, si una persona tiene unas responsabilidades ya familiares, depende de muchos factores, ¿no? La primera, creo yo, es la económica, ¿no? Otra es el carácter de las personas, de las mujeres. Hay mujeres que se desesperan o se alocan si están todo el día en la casa. Perfecto, ¿no? Y en cambio, si ya salen, se ventilan un rato para decir, así bien otros problemas, vuelven a su casa, buenas renovadas. Eso es muy personal. Entonces, hay que elegir, cada quien tiene que tener la capacidad de elegir dónde y cuándo trabajar y con quién trabajar. O sea, eso no puede venir como impuesto por la sociedad. Entonces, la importancia ese antes del trabajo es fundamental para ese crecimiento de la personalidad. Y lo que hizo nuestro colegiado fue tratar de poner fin a esta discriminación de una manera mucho más tajante, ¿no? Entonces, ¿qué hemos evaluado nosotros? Que cuando se despide a una mujer por razón de la maternidad, entonces ese despido es nulo, porque hay una violación de un derecho fundamental. Y un despido nulo, todos sabemos que no tiene efectos jurídicos. Entonces, realmente no hubo despido, ¿no? Realmente esa renovación que nos hizo del contrato, pues es abusiva. Y por eso es que nuestro colegiado ha ordenado el pago de vengados. Al momento que nosotros decidimos esto, está vigente esta ley que modificó el artículo 29 del decreto legislativo 729, que decía que es nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento, sus consecuencias, ¿no? Pero ¿qué decía al final? Como en esta chiquita, por decir así, como en los contratos con los bancos. Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa. Entonces, ante esto, ¿qué tuvimos en mente? El convenio 183 de la OIT, que establece que no se puede despedir a una mujer embarazada. Entonces, no es una protección subjetiva, en la medida que conozco no puedo, no, es objetiva. Eso no quiere decir que estoy embarazada y ya nadie me puede tocar, ¿no? No. Esto no enerva el que te puedan despedir por causa justa si eres mujer. Entonces, la sentencia que marcó un hito de cambio en esta, más que un cambio, bueno, o sea, nunca se había hecho en el tribunal, lo ha hecho la Corte Interamericana. Cuando la Corte Interamericana ordenó reponer a los magistrados del Tribunal Constitucional, que fueron, ¿se acuerdan ustedes?, cesados por el Congreso indebidamente, cuando ellos decidieron, pues dijeron, ¿no?, que no era constitucional la tercera reelección del señor Fujimori. Entonces el Congreso los vacó porque había mayoría del partido de este señor. Entonces la Corte ordenó la reposición y ordenó el pago de todas las remuneraciones no ganadas en el tiempo que estuvieron fuera del tribunal. O sea, eso es lo normal en un despido de este estilo. Entonces le decía que lo que ha hecho esta sentencia del tribunal es una protección objetiva, no depende de una comunicación, y hemos recogido del derecho comparado la figura del foro maternal,
que impide a un empleador poner fin al contrato de trabajo unilateralmente, sea por despido o no renovación, excepto si se debe a otras causas. Pero esas causas las tiene que probar el empleador. Ahora, hubo después otra decisión, el expediente 03428, que era una mujer que estaba embarazada, trabajaba para un proyecto de construcción, parece que es una carretera, y cuando dijeron, bueno, ya el proyecto acaba, todos se van, dijo, no señores, a mí no me pueden cesar porque yo estoy embarazada, y realmente estaba embarazada. Y llegó hasta el tribunal, pero ¿qué vimos nosotros? Que el proyecto había terminado, que habían cesado a todos, no solamente a ella. Entonces, bueno, ya no hay objeto sobre el cual puedes tú trabajar. Entonces, ahí dijimos que no era procedente. Y también hemos señalado que no se trata de un supuesto del presidente Huatuco, porque no se trata de un despido arbitrario, sino un despido nulo, ¿no? Ahora, hemos también tenido otros casos. ¿Y qué ocurre si con la meritocracia? Bueno, perdón, antes de eso, en la sentencia hemos puesto, ¿no?, reconocimiento de vengados, el convenio 156 de la OIT, que se refiere a los trabajadores con responsabilidades familiares. Entonces ordenamos la reposición, aunque se hubiese transcurrido el tiempo de lactancia. ¿Por qué? Porque en el fondo el despido era por haber asumido responsabilidades familiares. Y eso no se podía negar. Entonces, se ordenó la reposición de la demandante en un puesto de similar categoría hasta que se convoque un concurso público para la plaza que desempeñaba, cuyo resultado determinará la extinción de su contrato o su acceso al empleo a plazo indefinido. Entonces, lo que hemos visto, porque cada vez hemos ido afinando, es que si la persona no se presenta al concurso o no lo aprueba, se extingue el contrato y no tiene derecho a ninguna indemnización, ya. Es una extinción del contrato, ¿no? En cambio, ¿por qué? Porque estamos aquí guardando la meritocracia. Hemos también tenido algún caso de que era una jefe de tesorería, ¿no? Que era puesto de confianza, igualito, fue despedida cuando estaba embarazada. Entonces, fue la discusión, bueno, ¿y qué pasa si es de confianza? Tú no puedes imponer la confianza a un empleador. ¿Cuál fue la decisión? Decir, bueno, te repongo, te pagan todo lo que no te han dejado de pagar, pero la permanencia en el puesto será decisión de tu empleador. Entonces, claro, podrán reponderla un día, y al día siguiente le quitan la confianza, bueno, pero por lo menos ya ella sabía que por ese puesto se lo podían quitar en cualquier momento, ¿no? Pero lo que había que defender, perdón, era la decisión suya de tener un hijo. Otro caso en que ya no es de trabajo, y creo que va un poco en la línea que hemos hablado, porque es una forma de violencia contra la mujer. Todo lo que he descrito antes creo que es una situación de violencia. Pero eso, fíjense, fue el caso de una capitana, me parece que era, que había argumentado que había vulnerado su derecho a la intimidad, a la discriminación, había una discriminación por sexo, porque la habían dado de baja, porque en su condición de oficial subalterna mantuvo una relación sentimental con un integrante del ejército peruano, pese a encontrarse casada con otro miembro de la misma institución castrense. Conducta que fue tipificada como falta grave a tenor de unas normas. ¿Y cuál era la falta grave? Motivar o influenciar en cualquier forma u cometer actos contrarios a la disciplina. Lo curioso en este caso es que esta señora capitana, parece que se quedó en amores con un coronel, sería, no sé. La cuestión es que ella vivía en una ciudad, no en esta, vivía en una ciudad X, y en esa ciudad ella estaba casada con otro militar. El militar le fue infiel con otra mujer, y entonces ella dijo, ya no sigo contigo, que tenía una hija en común, y entonces ella al final decidió irse a otra ciudad para no estar lejos de ese hombre, pero no estaban divorciados. Y en la segunda ciudad ella se enamora de otro militar, y lo que hacen es, salió en la audiencia, a ella la dan de baja y a los dos hombres, a ninguno le dan de baja. Y el primer militar lo que hizo fue él el que inició toda esta demanda. ¿Qué cosa presentó como pruebas para que la pudieran dar de baja? Presentó como pruebas fotografías tomadas en lugares públicos, un restaurante, centro de diversión nocturno, en una playa, discos compactos que contenían videos de la capitana al interior de su domicilio. O sea, el hombre se había confabulado con el ama, la nana de la chiquita, para que pusiera una cámara en el dormitorio de la capitana, y de ahí la había filmado cuando estaba con ese otro militar.
Y esas eran las pruebas que presentaba. O sea, una vulneración total a la intimidad de esta persona. Y además, ¿por qué decían que era ella la que había empezado la relación? ¿Por qué no puede haber sido él? O sea, eso sí que realmente es un estereotipo, eso es una mentalidad machista, para mí eso son mentalidades machistas, ¿no? Pensar que es la mujer y la responsable de todo. Como digo, todos, para mí, moralmente, éticamente, todos actuaron mal. Pero realmente lo que dijimos, esa conducta no guarda relación directa con las aptitudes que se requieren para el desarrollo de sus labores como capitán del ejército peruano. Porque en todo caso, pues ninguno de los tres, ¿no? Pero ¿por qué a ella sí la sacan y a los otros dos no? Entonces, declaramos nula, reponerla en el nivel o grado que se encontraba antes de ser sancionada y que se reconociera su tiempo de servicio anterior a lo que había ocurrido. Otro caso que también yo creo que viene de esta mentalidad lamentable, porque fue una jueza la que hizo esto, fue un habeas corpus, una madre soltera, condenada a 3 años de prisión suspendida por un delito de colusión como cómplice primaria junto con otros coprocesados. Hubo suspensión de la ejecución por periodo de prueba de 2 años y la jueza ordenó pena efectiva por no cumplir la regla de conducta. ¿Qué regla de conducta le había puesto? Un pago solidario de la reparación civil con los coprocesados, que eran 1.500.000 soles, en un plazo de 12 meses, con sus bienes propios y libres a favor de la parte agraviada. Ella pagó 2.000 soles. Había pagado ese tiempo. Sus coprocesados no pagaron nada. Y había que presentarse a la comisaría cada 30 días, lo cual sí había cumplido. Sin embargo, la jueza, cuando ella alega, dice, señora jueza, por favor, tenga en cuenta que mi hija nació este año, tenía más gastos. No sé si era soltera o separada, porque decía pago solidario, ¿no? Pero había pagado, no es que no había pagado nada. Pero la jueza ordenó directamente pena efectiva, aun cuando la hijita tenía que ser ingresada en un albergue porque no tenía otro familiar con quien quedarse. Entonces digo, es una pena porque es una mujer, ¿no? Me parece muy poca, no sé, empatía. Entonces, en primera instancia fue declarada fundada, ¿no? En segunda instancia, cambio improcedente por ser un asunto, dijo en la sala, de legalidad ordinaria y porque la libertad individual de la madre no se relaciona con la de la hija, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos nosotros, no señores? Si el Código Penal te faculta en el artículo 59 a que si no se cumple con una de las reglas de conducta se pueda amonestar, prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado o revocar la suspensión de la pena, pues ¿por qué se fue a la más grave? Cuando la persona había cumplido en parte, ¿no? Y además está en una situación sumamente difícil. Entonces, declaramos nula, que volviera a juzgar, teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, el interior superior del niño, pues esta niña que era menor de edad, y que ella era la única que había pagado. Así que confiamos en que ya la jueza pues habrá actuado como corresponde, y a esa persona le dan la posibilidad a esta mujer, ¿no? Que se esté esforzando, que tenga el apoyo del Estado que corresponde, ¿no? Entonces, yo podría decir, al igual que decía al comienzo la doctora Susana Silva, que hay que trabajar por una cultura de paz, que no es solamente ausencia de violencia, es mucho más que eso, ¿no? Pero crear un clima de respeto, de justicia de cada modo suyo, de colaboración, de solidaridad, que es lo que tiene que caracterizar una sociedad realmente humana, ¿no? La solidaridad. Entonces, hay que trabajar por un entendimiento, una colaboración. No puede haber una violencia, debajo de estas ideas de que, como que siempre, lo que decían antes, ¿no? El varón busca dominar a la mujer. No siempre, ¿no? No siempre. Yo creo que toda la gente que conocemos, los que estamos aquí, yo no diría que la mayoría de los hombres tengan esa mentalidad. A lo mejor hace 50 años sí, ¿no? Esa mentalidad machista, pues que Dios gracias a la educación ha ido logrando que se supere y que se asuma mucho más la corresponsabilidad en la vida humana, tanto en la privada como en la pública. Entonces exige diferenciar roles sociales de roles naturales. Eso sí me parece fundamental, ¿no? Un padre y una madre no es lo mismo que alguien que haga las veces de padre o de madre. No es lo mismo. El vínculo de apego que se crea entre entre la madre y el hijo es una cosa que no te lo da nadie. Es un rol, ¿no? Eso es algo que viene con la naturaleza. A mí me ha impactado mucho y les recomiendo que lo busquen y lo lean. Un informe que ha hecho la relatora de las Naciones Unidas en el mes de julio de este año sobre la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de la maternidad subrogada. Y es terrible, ¿no?, cómo ella denuncia el negocio
que hay detrás con estas agencias, la violencia que se hace, aunque se hable de una manera altruista, todo lo que hay, ¿no? Cuando se disocia esta maternidad, la maternidad como en dos etapas, ¿no? La genética y el embarazo, aunque madre es la que da luz, no es la anterior, ¿no? La que da luz es la madre, por eso es siempre cierta, ¿no? Entonces, ella, imagínense que lo que ella propone es la abolición universal de la maternidad subrogada. O sea, hay muchos temas que trae la tecnología hoy en día que nos exigen una reflexión profunda, ¿no? Para poder trabajar debidamente en esta construcción de una sociedad realmente solidaria. Y termina con una idea de un filósofo que a mí me chocó al comienzo, pero que me parece de gran sabiduría. Bueno, aparte de que eso, la diferencia entre varón y mujer no es solamente orgánica, es también el modo que tenemos de afrontar los temas, los sentimientos, tienen una connotación masculina o femenina. La intuición femenina no la tienen los varones, ¿no? En fin, este filósofo decía cuerpo de mujer, cuerpo de madre, cuerpo de hombre, cuerpo de padre. Es que realmente al final las diferencias están ordenadas a la paternidad y a la maternidad, que no es una simple reproducción, ¿no? Suelo decir, con todo respeto, que para mí no son derechos reproductivos, son derechos de maternidad y paternidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mi madre no es una reproductora. Aquí las que son madres yo no creo que se sientan simplemente reproductoras. Se reproducen los animales, se reproducen las plantas, porque no hay conocimiento, reproduce la fotocopiadora, pero los seres humanos engendramos hijos. Es otro nivel, porque nosotros tenemos una responsabilidad de educación, de cuidado, que va mucho más allá de la simple. Por eso el acto sexual se habla de violación, porque no hay un encuentro personal, de amor, de entendimiento, sino simplemente aprovecharse una persona de la otra, ¿no? Usar. En fin, entonces creo que lo que podemos hacer el Tribunal Constitucional, lo que pueden hacer las fiscalías para lograr un mundo libre de violencia para la mujer, es como el final, ¿no? Porque a nosotros nos llegan los problemas cuando ya se han producido o están ya en una situación crítica. Yo creo que la sociedad tiene que trabajar mucho antes para lograr este clima que decía antes de solidaridad y de respeto mutuo. Yo creo que con esto también, ojalá que dejemos aunque sea 10 minutitos para quien quieras a formular una pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta, por su conferencia y también por las reflexiones importantes. Bien, ahora entonces pasamos a la ronda de preguntas. El equipo del Centro de Estudios Constitucionales nos ha ido remitiendo las preguntas que han formulado los participantes. En ese sentido, quisiera en primer lugar agradecer a las más de 900 personas que se han inscrito en el evento y las cerca de 400 personas que nos acompañan el día de hoy por la plataforma Zoom y también el otro grupo de personas que nos siguen por las redes sociales. Entonces, empezamos con las preguntas a la doctora Susana Silva, luego a la doctora Rivas y finalmente a la presidenta Pacheco Cerga. Empiezo a transmitirle las preguntas a la doctora Susana Silva. Nos han enviado 3 preguntas para la doctora Silva. Son las siguientes. La primera es, doctora, si le parece, le puedo leer las 3 y luego usted tiene tiempo más o menos de 10 minutitos para responder si le parece. Con su permiso, entonces. La primera pregunta, ¿por qué a pesar de estar en pleno siglo XXI persisten numerosos casos de violencia contra las mujeres y continúan ocurriendo feminicidios? ¿En qué estamos fallando como sociedad e instituciones para que esta problemática no disminuya? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque humanista en los operadores de justicia que usted ha señalado, centrado en evitar prejuicios, prevenir la revictimización y la debida diligencia reforzada y el enfoque de género? Esa sería la segunda pregunta. Y finalmente, la tercera pregunta, ¿qué tipos de análisis y criterios metodológicos deben incorporarse en el diseño y evaluación de las medidas de protección en contextos de violencia a fin de garantizar su eficacia? Muchísimas gracias, doctora Silva. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Sí, sobre la primera pregunta, ¿por qué a pesar de estar en pleno siglo XXI persisten numerosos casos de violencia contra la mujer y continúan ocurriendo feminicidios?
Me parece que se está incidiendo en ver a hombres y mujeres como si fuéramos de bandos contrarios. Se está incidiendo en las diferencias entre hombres y mujeres, pero no para efectos de vernos como complementarios, sino como de vernos como enemigos, que hay una lucha de poderes y que entonces uno de los dos tiene que prevalecer frente al otro. Si uno va a incidir en la lucha entre hombres y mujeres, pues la lucha va a continuar. Y se está dejando de lado, en primer lugar, ver al otro como ser humano desde el inicio de la vida, en, eh, en la formación, en la educación, que es finalmente lo que nos va a dar igualdad de oportunidades a todos, independientemente de que seamos hombres y mujeres, ¿no? En la formación en valores, también, por ejemplo, en las familias. Lamentablemente, la sociedad del consumo está haciendo que cada vez más nos preocupemos las familias por tener más y más ingresos para poder consumir y consumir más cosas a veces innecesarias, y eso hace que finalmente los hijos no estén siendo criados ni por el padre ni por la madre, sino que finalmente quedan a expensas de la televisión, ya ni siquiera de la televisión, sino del internet, ¿no? Y bueno, y sin ir más lejos, no sé, no hay que leer cómo está ahorita la vida en Afganistán en relación a la situación de las mujeres, basta con, que es terrible, de paso, sino eh, basta con escuchar una canción de reggaetón, ¿no? Y ver cómo las chicas desde jovencitas la bailan y lo tararean sin ningún reparo, pese a que se está desconociendo la dignidad allí de la mujer. Entonces, pareciera que ya crecen tanto hombres como mujeres con el chip de que a la mujer le gusta el maltrato y de que si dice que no, en realidad es que sí, ¿no? Y que el hombre tiene que ser el depredador sexual. Entonces, eso considero que está fallando. Incidir en reconocer siempre al otro como ser humano desde el inicio de la vida, en que por tanto tiene dignidad, merece respeto, y uno mismo también ser consciente que no es objeto para satisfacción del otro. En la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque humanista en los operadores de justicia, centrado en evitar prejuicios, prevenir la revictimización y aplicar la debida diligencia reforzada, y el enfoque de género? Como ya lo venía diciendo, el enfoque humanista se centra en reconocer que todos somos seres humanos, todos, hombres y mujeres, independientemente incluso de que tengamos buena o mala conducta. El peor delincuente también es un ser humano y por tanto también tiene derechos, independientemente de que estemos sanos o de que estemos enfermos, independientemente de nuestra edad, ancianos, de nuestro grado de desarrollo, ¿no? Concebidos, nacidos, independientemente de nuestra opción sexual. Entonces, todo ser humano hay que reconocerlo como tal por el hecho de ser humano, valga la redundancia. En tanto que en el enfoque de género puede traer confusiones. La doctora Sofía Rivas, la Madrid, por ejemplo, decía, no hay que confundir en efecto el género con la identidad de género. Y lamentablemente eso ocurre. Y, por ejemplo, se termina al final desprotegiendo a las mujeres, porque eso termina trayendo a efectos prácticos el tema de reconocer a las mujeres en toda su diversidad y que por lo tanto terminen ingresando hombres, biológicamente hombres, a baños de mujeres, a cárceles de mujeres, a competencias deportivas, incluso los certámenes de belleza lo están ganando los femeninos, lo están ganando los hombres. Incluso en la Corte Interamericana, el caso Vicky Hernández versus Honduras, por ejemplo, se le ha terminado aplicando la Convención de Belén do Pará a una mujer trans y se ha terminado sancionando
al Estado de Honduras por incumplir con la Convención de Belém do Pará, ¿no? Que es una convención propiamente para la mujer. En esa sentencia, por ejemplo, se confunde identidad de género con género, con el tema de estereotipos de género. Ahí concuerdo yo plenamente con el voto disidente de la jueza Elizabeth Odio Benito, ¿no? Porque si finalmente la Convención de Belém do Pará va a proteger a las mujeres que nacieron mujeres, pero también a las mujeres en toda su diversidad, esto es a los hombres, entonces va a terminar protegiendo a todo el mundo. Y si termina protegiendo a todo el mundo, entonces ya se diluye esa protección. Y hay que tener en cuenta que ese execrable crimen contra Vicky Hernández no fue por incumplimiento de los llamados estereotipos de género, sino más bien fue por su identidad de género. Esto es por el hecho de ser homosexual. Entonces, allí se termina confundiendo. Ojo, quiero dejar sentado, tal como ha dejado sentado esa jueza al formular su voto disidente, que recomiendo que lo lean, no es que sugiera acaso que las personas de la población LGTB deban quedar desprotegidas en absoluto. Eso también se condena, sino que se debe aplicar en todo caso el mecanismo adecuado para ellos. Ellos están protegidos, todos los seres humanos estamos protegidos por el Pacto de San José, por otras normas, pero no, lo que es específico para la mujer debe quedar para la mujer. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Entre el enfoque humanista y el enfoque de género. Las confusiones que puede traer el enfoque de género, en tanto que el enfoque humanista se trata de reconocer como ser humano al otro. ¿Y qué tipos de análisis y criterios deben incorporarse para las medidas de protección para que sean realmente eficaces? Bueno, en cuanto a esto, hay que tener en cuenta que al inicio quizá de ese sistema, los jueces, en su afán de proteger, los jueces que dictan medidas de protección, han estado dictando medidas de protección en todos los casos. Habrá que tener en cuenta en qué casos realmente amerita el dictado de medidas de protección. Tampoco sin exigir actuación de pruebas, porque eso ya queda para el juicio penal, ¿no? Pero sí que hayan por lo menos evidencia de esos factores de vulnerabilidad, porque si, por ejemplo, se termina indicando que patrullaje policial en los domicilios de todas las víctimas que denuncian, pues sabemos que la policía, que no hay suficientes efectivos policiales, no hay suficientes patrulleros, y entonces nuevamente, si se quiere proteger a todos, se termina desprotegiendo a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Y bueno, y también, por ejemplo, también que las terapias que se indican para control de impulsos, de ira en el caso de los agresores, sean efectivas, se vigile el cumplimiento tanto para las víctimas como los agresores. Para eso realmente se necesita que el Estado invierta, ¿no?, en mayor personal policial, personal de salud y sobre todo en educación para que desde la temprana edad cada persona sea consciente también de sus derechos y de que somos sujetos de derecho y jamás objeto. Gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Silva por responder las preguntas formuladas y también por el tiempo. Entonces, seguidamente tenemos la participación de la doctora Sofía Rivas. Nos han enviado 2 preguntas del público, les agradecemos mucho. Y también muchas gracias al equipo SEC por transmitirnos las preguntas. Doctora Rivas Lamadrid, son 2 preguntas. Le voy a leer, si a usted le parece, las 2 y luego tiene un tiempo para que pueda contestar máximo de 10 minutitos. La primera ¿es posible que una mujer sea condenada por el delito de feminicidio cuando reproduce y actúa conforme a patrones de conducta machista, como podría ocurrir en el caso de una suegra que asesina a su nuera por no atender a su hijo, entre comillas, como debe ser, entendiendo por ello servirle la comida, limpiar la casa, etcétera, aun cuando la agresión sea ejercida por una mujer contra otra mujer?
Esa es la primera pregunta que nos envía el público. La segunda pregunta es la siguiente. En el Congreso recientemente se aprobó un proyecto de ley que sustituye el enfoque de género por un enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y precisa esta norma, este proyecto aprobado, que en toda la normativa, todas las menciones de igualdad de género, equidad de género o similares pasarían a interpretarse como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Está usted de acuerdo con los cambios que propone este proyecto? Adelante, doctora Rivas. Gracias. Muchas gracias, doctora María Candelaria. Qué interesantes preguntas realmente. Me gustaría compartirles a partir de dos aspectos que me parecen sumamente relevantes para poder desarrollar. En principio, hay dos posturas en cuanto en doctrina y también jurisprudencia en relación al sujeto activo del delito de feminicidio. Si es que estamos hablando de que, en principio, el Acuerdo Plenario 1/2016 nos señala que el sujeto activo en el delito de feminicidio corresponde siempre a un varón que mata a una mujer por razones de género, y en tal sentido el sujeto pasivo debería de ser una mujer en razón de su sexo, ¿no? Por otro lado, tenemos la postura de, como bien lo señalaba en el ejemplo, se señalaba en el ejemplo la pregunta, de que si estamos hablando de que la justificación del feminicidio radica en las razones de género, las discriminaciones por razones de género, podría ser también sujeto activo una mujer que mata a otra mujer por razones de género, ¿no? Me parece que podría ser abordado de esa manera, pero particularmente yo considero que si estamos hablando de que el artículo 4 del inciso primero de la Convención de la CEDAW nos señala que la diferencia en el trato tiene como fin lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y particularmente a partir de allí establecer y remover estos obstáculos. Creo yo que cuando hablamos de violencia contra la mujer y el sujeto activo, sí, yo considero que deberíamos de considerar el sujeto activo como el varón. Y esto en atención a que si seguimos la postura en relación a que sería la mujer el sujeto activo, nos alejaríamos en líneas generales de poder lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que radica en remover los obstáculos para lograr evitar estas desigualdades, ¿no? En tal sentido, yo sí creo que por el momento, hasta siguiendo lo señalado en la CEDAW, hasta que no se logre la igualdad sustantiva, sí creo que se justifica el delito de feminicidio y el sujeto activo, la interpretación del sujeto activo como el varón, ¿no? Pero como bien lo señalaba, creo que lo que trasciende a este fenómeno criminal no necesariamente es el género, sino específicamente el género cuando conjuga con el contexto coercitivo, ¿no? Entonces creo que el contexto coercitivo, que no necesariamente se encuentra afianzado en género, es lo que le dota de mayor gravedad a este fenómeno criminal, que en realidad al fin y al cabo es lo que termina logrando un escenario de gravedad, ¿no? Esto por un lado. Y en relación a la segunda pregunta, qué interesante, porque casualmente el fin de semana estuve revisando este proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Me parece interesante en relación a determinados aspectos, pero creo que hay nuevamente, como bien señalaba la doctora Silva, confusión en los términos respecto a lo que corresponde a igualdad de género y también la identidad de género y sexo. Revisando la exposición de motivos de este proyecto de ley, se señala que la diferencia entre sexo y género radica en que el sexo es biológico y el género es la creación de conceptos socioculturales, y a partir de allí se señala que es un supuesto ideológico de autopercepción. Entonces, siguiendo lo que nos señalaba la doctora Silva, efectivamente hay una suerte de confusión en los términos, y creo que a partir de allí
existe toda esta confusión en relación a este aspecto. Creo yo que este proyecto de ley nace como respuesta a esta confusión que bien nos señalaba también la doctora Silva y la doctora Pacheco en relación a la necesidad de no tener una concepción confusa respecto a el sexo y respecto al género. No creo que a partir de allí y como respuesta a esta confusión que se ha habido, existe esta norma que está señalándonos que debe de quitarse y eliminarse la interpretación de la violencia de género. Se dispone el reemplazo del enfoque de género por el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? A la postre creo que termina siendo lo mismo porque estamos hablando de igualdad sustantiva, ¿no? Pero creo que por ahora, mientras logremos la igualdad sustantiva y podamos evitar esta suerte de discriminación hacia la mujer por razones de género, creo que en todo caso sería pertinente que se pueda evidenciar también la discriminación contra la mujer a efectos de que pueda desterrarse esta, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a la doctora Sofía Rivas por absolver las preguntas que nos ha formulado el público. Finalmente, entonces, para ya cerrar nuestra conferencia, voy a transmitirle las preguntas que el público nos ha enviado para la presidenta del Tribunal Constitucional. También tenemos 3 preguntas. Presidenta, si usted me permite, le leo las 3 y luego tiene un espacio de 10 minutos para contestarlas. Bien, perfecto. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión respecto a la actual postura legislativa? Es muy parecida a la pregunta que le han formulado a la doctora Silva, que propone eliminar por completo el término de género de los instrumentos normativos. ¿Considera usted que esta medida constituye un retroceso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres o, por el contrario, representa un acierto en consonancia con la coyuntura social actual? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo han influido los aportes de la doctrina feminista del derecho en la construcción jurisprudencial del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y cómo se refleja esta influencia en las decisiones de los tribunales constitucionales respecto a la debida diligencia, la interseccionalidad y la violencia estructural contra las mujeres? Finalmente, la tercera pregunta, que es bastante corta pero muy importante: ¿cuál es el rol del Tribunal Constitucional en la erradicación de la violencia contra las mujeres en el Perú? Adelante, Presidenta. Muchas gracias. Gracias también, gracias por las preguntas. Como bien has dicho, la primera de ellas ya ha sido de alguna manera respondida por la doctora Sofía Lamadrid. Creo que no voy a ser que no llegue acción de inconstitucionalidad, entonces no puedo adelantar mucho la opinión, pero sí creo que es muy importante, como bien se ha marcado en estas 2 horas que llevamos, que hay una violencia contra la mujer evidente de muchos años, fruto de una mentalidad machista, y que yo coincido en esa definición que mientras que el sexo es biológico, el género añade todo un componente sociocultural, ¿no? Que, como se decía antes, ¿no? Asigna que una mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer lo otro, pero creo que también hay una evolución y hoy en día las personas que tienen acceso a mayor cultura se dan cuenta que esto es un recorte que afecta a los dos. Si será bueno o será malo, yo creo un poco veremos qué pasa, ¿no? O sea, ya en términos de conveniencia o no conveniencia, pues veremos si contribuye a clarificar o más bien lo que contribuye es a invisibilizar esta violencia que realmente existe, ¿no? Están los números que lo acreditan. Entonces, más no podría decir en este momento. Segunda, ¿cómo han influido esos aportes de la cultura feminista? Yo creo que si no se hubieran movido las primeras mujeres, no estaríamos acá sentadas las que estamos, ¿no? Gracias a ese sacrificio que hicieron y que para mí, por ejemplo, es una mujer poco conocida, no me acuerdo el nombre ahorita, una mujer que luchó mucho en la Revolución Francesa y ella pues salía en todos los mítines y lograba igualdad, igualdad para todos, igualdad para todos. Triunfó la revolución y cuando ella siguió diciendo que le reconocieron los derechos a las mujeres, se eliminó la guillotina.
¿no? Porque lo que hizo la Revolución Francesa fue, sobre todo, reconocer el derecho del varón, de que era de la clase media normalmente, ¿no? Porque los otros no tanto, y claro, al final siguió la discriminación contra la mujer, como hemos visto hasta, mire, cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue una mujer representante de la India, la que logró cambiar el concepto de hombre. Todos los hombres nacen iguales ¿no? Por ser humano, ¿no? Por persona. O sea, hemos tenido que luchar para lograr en ese momento, y como ocurre, ¿no? A veces en los extremos, cuando yo, bueno, hace muchos años recuerdo que decían que todas estas corrientes decían que eso, el trabajo en el hogar era limitativo, que la mujer, entonces para que las niñas no crecieran pensando que lo mejor era tener un hijo, hacían muñecos que pesaban bastante para que cuando agarraran la muñeca les fastidiara cargar un bebito en el futuro, ¿no? Cosa que se fue, esto es irracional, ¿no? Entonces ya hemos evolucionado, y creo que después de esta efervescencia que ha conseguido que la gente tome conciencia de lo que estaba pasando con ponernos a las mujeres encerradas, por decir así, ahora hay que lograr más bien un cambio cultural. Cuando la doctora Susan Silva comentaba de las canciones, del hecho que se vea pues, el sexo casi como un deporte, a ver quién puede más, al final hace muchísimo daño, ¿no? Porque es algo que tiene que ver tanto con la intimidad profunda y con los valores más hondos de un ser humano, que creo que más bien hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar en la educación. Para mí el punto central es la educación en el hogar, la educación en los medios de comunicación social, en los medios también de descanso, ¿no? Las letras de las canciones, las músicas que se ven, perdón, las películas que se ven. El teléfono ahora es terrible, ¿no? El que la mujer a veces se vea como un objeto, ¿no? Hombres o mujeres, ¿no? Se van cosificando como si lo mejor fuera, lo más importante fuera el atractivo físico, cuando eso dura unos años, ¿no? Por más que te estiren, llega un momento que se te ve tan estirada que ya hasta desagradable es. Entonces, el verdadero atractivo de las personas no está en el físico, el verdadero atractivo está en lo que es la persona. Entonces, nuestro rol como tribunal es muy limitado, decía antes, porque nosotros vemos muy pocos casos, como han podido ver ahorita, de discriminación contra la mujer. Esto sobre todo lo resuelve el Poder Judicial, ¿no? Es el que más ve. Rara vez, yo les he mostrado algunos amparos, porque parece rarísimo que no lo hayan logrado arreglar en la vida ordinaria, pero bueno, si nos llegase, nosotros seguiremos defendiendo lo que aquí se ha dicho. Hombres y mujeres tenemos la misma dignidad, y que nuestros derechos pueden variar por la condición de padre o de madre, pero no por otra razón, o por la condición de mayor potencia física que pueda tener un varón, pero no en otra línea. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando todos para que se reconozca la igual dignidad, y lo bonito que es la vida cuando uno sabe eso, compartir, aprender uno del otro, ¿no? Que no es una utopía, ¿no? Yo creo que lo vivimos todas en nuestra vida profesional y familiar, y creo que es por lo que hay que trabajar. Yo creo que no podría decir nada más. Muchísimas gracias, Presidenta. Quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy y por habernos hecho un espacio en su recargada agenda. Bien, como habíamos señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento y el debate en temas constitucionales. Con la magnífica presentación del día de hoy que han realizado las doctoras, se cumple plenamente este objetivo. En ese sentido, reiteramos nuestro agradecimiento especial la participación de las ponentes, doctora Silva, doctora Rivas y doctora Pacheco. También a todos nuestros asistentes. El día de hoy hemos reflexionado sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, destacando la importancia del respeto a la dignidad de todas las personas, hombres y mujeres, y la necesidad de promover una cultura humanista basada en valores de respeto, igualdad y solidaridad. Que estas ideas guíen nuestro compromiso cotidiano y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para todos los seres humanos. Antes de finalizar este conversatorio, quisiéramos invitar, el día de mañana empezamos el curso sobre causales de improcedencia en el proceso de amparo. Agradecemos a las 680 personas inscritas en este curso. El día jueves tenemos el conversatorio y presentación del libro que ha editado el Centro de Estudios Constitucionales, Constitución y Arbitraje, el jueves 27 a las 6 de la tarde. Y también ya empezamos a invitarles el día 11 de diciembre, virtualmente estará con nosotros el profesor Paolo Comanducci abordando el tema sobre interpretación constitucional.
De este modo, entonces, damos por concluido este conversatorio, reiterando nuestro agradecimiento a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias con todos y con todas. Muchas gracias también, gracias de verdad, Susana y Sofía, doctora Rivas, doctora Silva. De verdad que encantada de poder compartir con ustedes estos momentos. Ha sido para mí un aprendizaje muy interesante. Seguiré leyendo. Gracias, gracias a todas. Gracias, Candelaria. Muchas también. gracias, doctora. Gracias a todos. Encantada. Muchas Ya nos vemos gracias, otra vez. doctora. Adiós. Gracias, encantada Hasta luego. también. Gracias, hasta luego.